bienvenida al podcast de Universo Poderosas, donde te mostraremos cómo romper con el camino establecido, conectar con tu poder interior y crear una vida a tu medida, a través de historias de mujeres como tú que ya están transitando por el sendero alternativo. Ya basta de elegir solo carreras con salidas, ya basta de la curriculitis, ya basta de creencias impuestas y de que nuestro entorno nos dicte lo que debemos ser y hacer. A diferencia del camino de la multitud, este camino no tiene muchas pisadas y nuestra misión es dar voz a todas esas mujeres que ya lo están recorriendo para que tú puedas crear el tuyo propio. Estamos creando un movimiento de mujeres libres, conscientes y poderosas. Acompáñanos a construir esta revolución porque el primer paso para sentirnos realizadas en nuestra vida es conocer nuestro propio poder. Hola. Bueno, bienvenida Estefanía Badra. Nosotras te conocemos muy bien por aquí como Epi en nuestro mundo Universo Poderosas. Muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias, Sandra, encantadísima. A ti. Bueno, para los que nos están escuchando, yo soy Sandra Suar, del equipo de Universo Poderosas. Y hoy vamos a conocer la historia de, como he dicho yo, de Epi. Pero bueno, para aquellos que no te conocen todavía, Epi, cuéntanos tu momento actual. ¿Quién es Epi? Bueno, qué buena pregunta para empezar. Ahora mismo me definiría, soy una mujer valiente que siempre se anima más y a creer en sí misma. Así que ahora mismo estoy creando The Epic World a través de The Epic Ways, que es un lugar destinado a que líderes y emprendedores puedan materializar sus ideas a través de la organización y la motivación. ¡Wow! Bueno, esta es la gran presentación de que se nota, ¿no? Que se mueve contigo en estos momentos. Si nos vamos un poquito más atrás, porque claro, aquí nosotras tenemos el placer de conocerte, pero vamos a conocerte mejor. Hace 5 años, la Estefanía, la Epi de hace 5 años, ¿dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Dónde vivías? ¿No? ¿De qué trabajabas? ¿Cuál era ese día a día, ¿no? De tuyo. Mira, yo ahora mismo tengo 32 años. A los 27 estaba acá, en Barcelona. Ya era una ciudadana un poco del mundo porque originalmente soy de Argentina, pero vivo en Barcelona ahora hace 7 años. Entonces, Epi de hace 5 se quería comer el mundo, igual que ahora. Tenía muchas ganas de viajar, de conocer el mundo, de emprender, de conocer el mundo de las ideas y de la emprendeduría y de hacer algo propio. Y bueno, a los 27 años también Epi estaba casada, a los 27. Ahora Epi está divorciada, así que muchos cambios en mi vida y laboralmente también. Estaba trabajando en una empresa, estaba muy contenta. Y bueno, era una Epi completamente diferente. O sea, diferente, pero siempre con este fueguito interno de querer hacer y querer crecer y querer descubrir. De hecho, es muy curioso porque has mencionado la palabra emprendimiento incluso en la EPI del pasado, ¿no? Pero nos acabas de comentar que tenías una vida como mucho más estructurada, ¿no? Trabajo, vida personal, vida profesional. ¿Qué fue eso? O sea, ¿cómo diste lugar, ¿no? Esa chispita que te estaba hablando, a ese pollito que dices tú que estaba por ahí hablándote del emprendimiento, ¿qué te lleva, ¿no? A actuar. Bueno, mira, creo que siempre tuve este fuego interno de querer crecer y querer evolucionar. De hecho, creo que vine a esta vida para vivir varias vidas adentro. Y en mi pasado mi pasado es profesional en el área del derecho, nada que ver. Yo en Argentina estudié abogacía para ser notaria y una vez que llegué a la notaría, decidí que eso no era lo mío, que sentía ese fuego interno de querer comerme el mundo, de querer conocer culturas, de hablar idiomas, de conocer gente, de viajar. Ya había hecho un intercambio acá en Barcelona y me había quedado enamorada de la ciudad. Entonces, siempre tuve este fueguito interno de saber que había algo más, solo que no sabía exactamente qué era. Entonces, la vida me trajo a Barcelona después de una carrera larga de 7 años de notaría, que es una carrera.
ya mezclando un poco el mundo de las ideas, porque paralelamente estaba en la producción de eventos, desarrollé una productora de eventos también en Argentina, y moviéndome un poco hacia mis pasiones ya, sin saber para dónde me llevaría, pero moviéndome un poco hacia mis pasiones, es que hago un posgrado en Project Management, porque naturalmente es lo que se me daba bien y lo que veía a la gente que yo admiraba, que el título que tenían era de Project Manager, así que con un título de abogacía, notaría, producción de eventos y Project Management, me mudo a Barcelona. O sea, ¿podemos decir que en Argentina ya te reinventaste? ¿Empezaste el camino de reinvención ya en Argentina? Sí, sí. Y me acuerdo, esto ya un poco como remontando a mi niñez, estaba pensando el otro día que yo tenía una compañera en segundo grado, cuando éramos muy, muy chiquitas, se llama Lucía Ramos, y yo tenía una carpeta en la que llevaba mis apuntes, y esta carpeta era diferente a la de todo el resto, porque tenía un cierre. Y era algo como que en ese momento no se usaba. Y Lucía Ramos me decía, ¿no te da cosa tener esta carpeta que es diferente a la de todos? Y yo le decía, ¿no te da cosa vos tener la misma carpeta que todos? O sea, yo no entiendo que ustedes tengan la misma carpeta. Entonces, siempre tuve como un camino y algo que me impulsaba por dentro a hacer las cosas a mi manera. Entonces, creo que en Argentina mi primer reinvención fue del mundo profesional y de una carrera muy larga hacia el mundo del corporate. Después me metí en una empresa, en una multinacional acá en Barcelona. Durante 5 años trabajé en supply chain merchandising. Y es un poco el tema de mi divorcio y el tema también de la empresa que se reestructura completamente, lo que me hace otra vez despertar este fuego interno. Y ahí aparece Poderosas. Ajá, porque tú sabías como que esa voz, ¿no? Que te guía de alguna manera, esa vocecilla de hacer las cosas a tu manera, al final, nunca mejor dicho. ¿Qué te decían cuando llegas a Barcelona 5 años, ¿no? También empresa corporativa, que ya estabas reinventada realmente, ya habías practicado ese cambio de algún modo. ¿Qué fue el detonante para decir, no, necesito otro cambio? ¿Y cómo aparecen Universo Poderosas en tu camino, ¿no? En ese momento. Bueno, creo fervientemente que todo aparece cuando tiene que aparecer, todo llega cuando tiene que llegar, y Universo Poderosas no fue la excepción. Yo venía ya de una reinvención profesional de hace 5 años, trabajando en una empresa, habiendo crecido un montón, estando re contenta con mi puesto, pero había algo que se había desatado adentro mío en el divorcio, particularmente. Como un tema de reinventarme a mí misma, reencontrarme, redefinir mis pasiones, ¿no? ¿Quién era esta Epi actual? ¿Qué era lo que hoy en día me motiva, me gusta, me llama y es lo que hago bien y lo que me apasiona? Y empiezo a ver todas estas cosas del propósito, empiezo a decir, wow, ¿cuál es mi propósito? No sé estar sola, como empecé a darme cuenta, ¿vale? Darme cuenta que todos estos 5 años que había pasado en Barcelona habían sido de la mano de un compañero de vida que ya no estaba más. Entonces ahí es cuando empieza, primero mi sufrimiento, porque fue un año de infierno total, el año que me divorcio, pero ahí es cuando empieza mi búsqueda como del propósito y de algo más y de querer mirar para adentro. Entonces esta inquietud se une a la reestructuración de la empresa en la que estaba trabajando y lo veo como una oportunidad. En este interín de búsqueda de propósito y de no saber qué hacer y de mucho dolor y de no saber para dónde ir, doy con un video de Silvia. Y al momento hago un clic. O sea, al momento es como que me llama a decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es este programa? Me quiero meter. Empiezo a investigar y así es como llego. Y de hecho, te voy a contar algo que no le conté nunca a nadie. Oh, por favor. El otro día estoy borrando mensajes de WhatsApp y tengo un mensaje de Jessica, que es la primera persona con la que hablé de Universo Poderosas, donde cerramos, digamos, el programa, que le digo sí, confirmo todo, hago el pago, todo, y voy a borrar esa conversación, pero ¿sabes qué? Tenía un mensaje escrito, sin enviar, que decía, Jessica, ¿podemos cancelar todo? No te puedo creer.
Que nunca llegaste a enviar. Nunca envié. O sea, menos mal. Menos mal porque realmente fue transformador. Fue un antes y un después el programa de Poderosas. Y también lo que me hizo ver es que yo sé que yo me muevo con miedo. Yo avanzo con miedo. Avanzo, igual. Me la banco y avanzo. Pero también me hizo ver como muy gráficamente de esto, ¿no? De decir como a veces hay miedos que te van a tirar para atrás, pero incluso si seguís moviéndote para adelante con miedo, las cosas funcionan, ¿no? Como esta confianza. Y andás a ver qué pensé en ese momento, pero no envié el mensaje. Claro. Qué interesante lo que comentas, Epi, del miedo, porque nosotras vemos y trabajamos muchísimo juntas, ¿no? Durante, sobre todo en la última etapa, yo diría, del Destapa, y en la primera también, que es muy importante conectar con nuestros miedos. El hecho de conocer esos miedos y entender lo que tú has dicho también antes de las oportunidades, ¿no? Que eso nos permite avanzar. Es decir, cuando hay un miedo es que estamos haciendo algo diferente. Y ahí es cuando empieza realmente a moverse esa transformación interna que primero pasa, como tú bien has dicho, ¿no? Por una misma, y luego todo lo demás es un reflejo, ¿no? Lo que queremos exteriorizar o llevar hacia afuera. Y claro, en tu caso eres como la alumna de manual de esa identidad, ¿no? De decir, vale, ¿quién soy yo ahora, ¿no? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Dónde encajo? No solamente en lo personal, sino en el mundo, ¿no? También, ¿cómo quieres dedicar tus horas, ¿no? A nivel profesional, vital, energía, etcétera, etcétera. ¿Qué sentiste en el programa, Epi? Una vez ya estás dentro, que ese mensaje nunca llegó, evidentemente, y entraste al programa y ahí, claro, tú estabas ya con ese fueguito interno de esa transformación de identidad también. ¿Qué sentiste? ¿Qué se movió? Sí. Pasé por varias etapas, la verdad. Fueron diferentes cosas las que sentí que me llevaron a esta transformación profunda y creo que al principio era mucha incertidumbre, sin embargo mucha confianza. Como que no sabía muy bien a dónde me iba a llevar ni cómo iba a terminar, pero yo seguía avanzando por los módulos, seguía usando los recursos que me daban, seguía escribiendo en el grupito, seguía hablando con Naroa, mi primera mentora. Al principio fue mucha incertidumbre y un poco de miedo también, debo decir, miedo de no saber, ¿viste? Porque uno empieza a nadar como en esta incertidumbre total y da un poco de miedo. Después fue evolucionando en más confianza, también de ver que otras chicas estaban en la misma que yo. O sea, tal vez no la misma situación, no los mismos detalles, pero al final en lo emocional, en lo sentimental, estábamos iguales. Y también confianza al ir adquiriendo herramientas que me permitieran trabajar autónomamente en mí. Todavía sigo haciendo entrevista a mis sentimientos, todavía sigo usando un montón de recursos que me dio el programa y que me dieron ustedes. Así que empecé con mucha incertidumbre, mucho miedo, se fue transformando en confianza hasta poder, siento, volver a ser yo. Siento que volví a ser yo. ¿Qué te hizo sentir eso, no? Decir, vale, esta soy yo, he vuelto a mí. ¿Qué fue ese punto? La ilusión de reconectar con mis pasiones. Como que volví, y esto lo hablamos varias veces, volví a lo más simple y lo más básico de mí misma y lo que realmente me hace feliz. Y descubrir eso, descubrir como cuáles son tus pasiones natas y poder al mismo tiempo empezar algo que se convierte en tu vida, porque al final yo también creo que la separación entre trabajo y vida es como que no la puedo hacer. Para mí es todo un balance y es todo un yin and yang y no puedo separar uno del otro. Es como todo, es un todo. Entonces, poder reconectar con mis pasiones, con back to basics, irme de nuevo a los básicos y crear a partir de eso creo que fue lo más diferencial y lo que a mí me movió la aguja. Qué poderoso, en verdad, Tepi, lo que dices, ¿no? Porque a veces nos ponemos en la mente, y yo me incluyo también, ¿no? Todas hemos pasado, las que estamos aquí,
por ese proceso de transformación, reinvención, de muchas formas. Luego vemos que hay millones de formas de dar lugar a esa transformación que estamos viviendo, ¿no? Pero qué poderoso lo que dices, ¿no? De come back to basics, porque a veces ese solamente nos hace creer que tiene que ser algo gigante, ¿no? Algo enorme que está afuera y que tenemos que perseguir. Pero en tu caso te diste cuenta que volver a ti fue algo más básico y sencillo de lo que podía parecer, ¿no? Y al inicio has mencionado también esa palabra de propósito. El propósito es algo que se trabaja mucho en el Destapa tu Poder, evidentemente es como el centro, ¿no? De poder conectar con esa misión, ese dharma, esa forma de darle, ¿no? A lo que sentimos. Claro, para ti eso fue parte de tu propósito, el camino, digamos, ¿no? A llegar a ese propósito, que son las preguntas iniciales que tenías antes de entrar. Sí, creo que un poco se dio todo cuando se tenía que dar y cuando estaba también lista para trabajarlo y para escucharlo. Uh-huh. De mí misma, de todas las herramientas que tenía y de todo el camino que hice antes, ¿no? Porque siento que fue como un poco llegar hasta ahí preparada, como habiendo explorado diferentes cosas y después con la guía y alguien que también te toma de la mano y te acompaña en este camino de incertidumbre y de reencontrarte, y las mentoras y las chicas que también pasaban por el programa en ese momento, y de crear comunidad y de mirar también para adentro profundamente y de descubrir y resignificar todo esto que es el propósito. ¿Qué es el propósito? ¿Cuál es mi propósito? Yo en un momento estaba re preocupada, decía, ¿qué es mi propósito? Te preocupa, te desespera, pero después también te das cuenta que es como el camino de vida y que no estás sola. Claro, y evidentemente tampoco es un camino de rosas, ¿no? Lo que hablamos, hay un proceso, hay una transformación. Y en tu caso particular, Epi, ¿qué desafíos dirías que han sido los más importantes que tú misma has resuelto, evidentemente, ¿no? Desafíos. Primero diría que mirarse a una misma es un desafío. Mirarse de verdad. Mirarte de verdad y decir, uy, me estoy escuchando y esto no me gusta, o estas acciones ya no representan lo que quiero ser. También mi desafío personal fue parar. Soy una persona de mucha actividad. Soy muy de hacer. Y parar, ese es mi desafío personal, que hoy mismo lo sigo practicando. Es algo del día a día, pero que en el programa como me pusieron un freno, porque la primera etapa es parar, y está bueno empezar con eso, porque fue mi principal desafío, parar, mirarme sin juzgarme, como de un punto de vista más neutro, escucharme, escuchar las palabras que uso conmigo misma, poco a poco, todas esas cosas que me digo a mí misma también. Sobre todo parar, mirarme y después también, a ver, yo siempre tuve esto de decir las cosas difíciles, como que no me cuesta decir las cosas. Como voy y las digo, también si hay algo como un bloqueo familiar, yo soy la que va y destapa la olla. Yo no tengo ningún problema. Pero también probar cosas diferentes, que a mí me encanta, probar cosas diferentes y empezar a ver cómo todo se mueve a tu alrededor, marcar la diferencia con vos. Creo que esos fueron mis desafíos particulares. Parar, mirarme y empezar a marcar la diferencia, como decir, esto sí y esto no. Claro. Esto que comentas a mí me recuerda a esa última etapa que compartimos, en particular nosotras. Hubo un momento de inflexión maravilloso que precisamente habla de esto que acabas de decir, ¿no? De decir, venga, va, paro, observo y ¿qué pasa, no? Si lo hago, ¿qué pasa si acciono? ¿Qué pasa si me lanzo? Y ahí llegan las respuestas, ¿no? Que esto es algo que también que cuesta muchas veces en nuestra rueda de hámster a veces, ¿no? Nuestra rutina, etcétera, etcétera. Es difícil, como bien has dicho, parar, ¿no? El ritmo que llevamos
muchas veces. Pero claro, en el programa, ¿no? En tu caso, nos hacemos accountable, tenemos que la una a la otra, ¿no? Acompañarnos en ese proceso. Y yo me acuerdo que fuiste ahí, bueno, una bomba con una super idea innovadora, nunca mejor dicho, hacer las cosas distintas. ¿Dónde te llevó esa acción? No sé si quieres compartir con nosotras esta experiencia. Sí, antes me hiciste acordar una cosa, que es que tenía un miedo tremendo de lanzar mi web. ¿Te acordás? Sí, sí. En el momento que creé, a ver, como un poco veníamos hablando, de que la parte de ejecutar a mí se me da muy bien. Como que de repente dije, uy, Epic, empecé a pensar, aparte, yendo un poco a la historia como de mi nombre, me dicen, o sea, mi nombre es Estefanía, pero me dicen Epi desde que tengo 4, porque mi hermana no le salía a decir Estefanía completo. Entonces decía Tepi, Tepi, Epi. Así que mi hermana Micaela me puso el nombre, el apodo de toda mi vida. Y siempre todo lo que yo fui haciendo, por una o por otra cosa, mi productora de eventos en Buenos Aires también se llama Epic Fest. Entonces siempre fue como Epic, Epic, Epic. Y un poco lo que yo venía ya haciendo naturalmente con los equipos con los que había trabajado en el pasado, con mismo mis equipos de la empresa en la que trabajaba, etcétera, ya venía viendo que había un proceso natural de primero muchas ideas y mucho brainstorming que después se iban convirtiendo en un embudo. Y así es como empiezo a pensar el método EPIC, ¿no? Eleva, prioriza, integra, crea, lo empiezo a pensar y del pensamiento directamente voy a la acción, creo mi página web, que la creé en Canva, en una tarde o en una mañana, rapidísimo, y me daba un miedo total. Tenía la página web, pero me daba miedo tremendo lanzarla, publicarla en LinkedIn. Decía, ¿qué pasa si la ven mis ex compañeros de trabajo? ¿Qué pasa si la ve mi ex jefa? Me da un terror ilógico. Y yo me acuerdo estar en mi casa paralizada diciendo, ¿qué hago? Y voy a la pared, porque yo aparte me escribo todo en la pared, tengo como si fuese el FBI, literalmente, de que me escribo los objetivos, todo, y lo pego en la pared, y me voy a la pared y digo, a ver, si mi objetivo es impactar la vida de millones de personas, tengo que empezar por una. Y para empezar por una, tengo que empezar publicitándome, tengo que empezar a poner lo que estoy haciendo allá afuera para que la gente lo pueda ver. Ser vista, ¿no? Que a veces es esa... ¡Ay! Que lo hago real, ¿no? Que me van a ver. Y después te digo la verdad, no pasó nada. O sea, no pasó nada. O sea, nadie vino a decirme qué estás haciendo. Al final, haces las cosas por vos y porque vos sos la que podés generar este impacto en otros y en el mundo, ¿no? Entonces, a mí lo que me ayudó es conectar con ese propósito y conectar con una visión como más grande y decir, a ver, Epi, si no empezás por el paso 1, es imposible llegar al millón. Entonces, pasito a pasito, conectando un poco, yéndome a lo grande y a lo chico al mismo tiempo, ese fue como el paso más decisivo y en el que más tuve miedo, mucho miedo, temblando, le di el clic. Si lo pudieras resumir en un consejo, ¿no? Para la EPI del pasado, ¿no? O para cualquier otra persona que esté en tu situación con ese miedo a accionar o a dar ese primer pasito, ¿no? Que a veces cuesta tanto, pero que como tú bien has dicho, una vez lo haces como, vale, ya está. ¿Qué consejo le darías a esa persona que está en ese momento de actúo o no actúo, actúo o no actúo, me decido o no me decido? Primero, creo que lo voy a contar con una historia personal, que es que cuando me mudo a Dubái, porque ahora me fui a Dubái un poco para expandir, llego a mi departamento, ¿vale? Después de, una búsqueda, pero ya establecerme en donde iba a estar un mes, como para poder enfocarme, llego y me compro una planta, un bambú, como para sentirme en casa, y un marco de fotos.
que iba a imprimir una foto con mi familia. Bueno, no imprimí ninguna foto, agarré el marco y le escribí: Think big, pensá en grande, energy and focus, energía enfocada, keep moving forward, seguí moviéndote para adelante. Y eso se convirtió en mi mantra. Que es que si vos tenés la cabeza en el lugar correcto, enfocás tu energía y te seguís moviendo, todo va a llegar. O sea, confía. El mensaje que le daría a una persona que esté en mi misma situación o a la Epi del pasado es: confía en vos, seguí moviéndote para adelante, ningún paso es en falso, de todo se aprende. Y te digo la verdad, nada es tan importante. Para mí, nada es tan importante. La vida en sí es como un juego enorme. De todo se aprende y de todo se sale. ¿Viste esa parábola del anillo del rey? Esta también me encanta. No. Que el rey, uno de los reyes, es una parábola, ¿vale? Uno de los reyes va y le pide a un sabio de su época y de su pueblo que le escriba una frase que le iba a servir para superar cualquier situación. Y cuando le devuelve el anillo se lo pone, mira la frase y dice: todo esto pasará, esto también pasará. Entonces, eso me quedó en la cabeza de decir: todo pasa, lo bueno y lo malo. Todo pasa. Entonces, cuando estés en una situación buena, disfrútala desde la gratitud. Y cuando estés en una situación no tan buena, sabe que eso también va a pasar. Entonces, confía, seguí moviéndote para adelante. Y si necesitas ayuda, pedila. Aceptala. Recibila. Esta también es una práctica diaria. Así que ese es un poco mi mantra. Pensar en grande, energía enfocada, seguir moviéndote para adelante. Cuando necesites ayuda, pedila y confía en vos, confía en tus instintos. Maravilloso, Epi. La verdad es que es vida, ¿no? El movimiento y todo lo que implica alrededor del movimiento es el no parar en el buen sentido, parar cuando hace falta, pero que nosotras, ¿no? Nuestros deseos, nuestras intenciones, el pensar en grande siga, ¿no? Con esa dirección. Caminos ya se verán, pero al menos hay dirección. Qué bueno, Epi, me encanta. Me gustaría, claro, has mencionado también aquí por aquí la palabra Dubái, que nos cuentes a las personas que nos están oyendo al otro lado, ¿dónde debemos encontrar ahora, ¿no? ¿Bajo qué nombre, qué proyectos? En estos momentos, ¿cómo podemos contactarte? Mi web sigue siendo la web que creé mientras estaba en el programa, es theepicways.com. Así también estoy en Instagram, solo que con barra bajas entre las palabras. Y si no, estoy en casi todas las redes sociales como Epi Badra. Así que me pueden encontrar. Por favor, si tienen preguntas, dudas, lo que sea, o quieren simplemente conversar de estos temas, escríbanme porque me encanta. A mí me fascina, me apasiona el autodescubrimiento, la expansión y el crecimiento. ¿Y en qué y cómo acompañas, ¿no? En The Epic Ways, ¿qué podemos encontrar allí? Bueno, The Epic Ways es un lugar donde acompaño a emprendedores, líderes, gente que quiere crecer, a materializar sus ideas a través de la organización y la motivación. Entonces, si estás emprendiendo, si querés crecer, si te falta un poco de estructura, claridad, si tenés una idea y la querés materializar, The Epic Ways es tu lugar. Qué bueno, qué bueno. Por último, me gustaría esa fuente de sabiduría que tienes por aquí, Epi, para compartir, que nos recomendaras algún libro, algún documental, alguna película que a ti personalmente te marcó, ¿no? Que fue un antes y un después. Tengo un montón. Tengo un montón de libros. Películas seguro que también, pero con las películas nunca me acuerdo los títulos. Así que Suele pasar. Mi Biblia es Hábitos Atómicos, de James Clear. Esa es mi Biblia, tipo mi go para todo.
Después, otro libro que leí recientemente y me encantó, que es un poco como fluir con la vida y sobre todo porque yo tengo esta parte estructura organizacional y además tengo esta parte de fluir y de dejar ir, de let go, es The Surrender Experiment de Michael Singer, el experimento rendición de Michael Singer es buenísimo. Y un tercer libro que se me viene hacia la cabeza es Deja de ser tú, Wow. de Joe Dispenza, Sí. que también habla sobre la energía, materializar, el poder de la meditación, de tu mente, como todo está en la mente. Así que esos 3 libros creo que los recomendaría y tengo un montón más, pero voy a cortar ahí para no saturar. Pero de nuevo, si quieren me escriben, les sigo recomendando. Eso es. Ahí tenemos una gran fuente para materializar, actuar y seguir, ¿no? De todos modos, dejaremos por aquí abajo a todas las personas que nos están escuchando información también donde encontrarte, cómo contactarte, Epi, y también información sobre esa llamada, ¿no?, mágica que pasa siempre antes de entrar al Destapa tu Poder. En tu caso fue con Jessica, tenemos a otras compañeras del equipo maravillosas, o sea que también dejaremos por aquí abajo esta información. Y bueno, Epi, estamos llegando al final. No sé si nos quieres compartir alguna cosita más, algo que se te ha quedado por ahí en el tintero que quieras compartir. Primero que me realegro estar acá. Es una locura, no lo puedo creer. Cuando empecé el programa y cuando lo terminé y no me imaginaba tampoco, ¿no?, de estar ahora en esta situación, pero eso es lo maravilloso de la vida, que nunca se sabe. You never know. Y es así. No se sabe. Confía en el proceso, seguí moviéndote para adelante, haz lo que amás. Porque la vida es muy corta y es muy larga al mismo tiempo. Te da tiempo para hacer todo lo que quieras hacer. Pero al mismo tiempo es corta, entonces no pierdas el tiempo. Yo soy bastante, y con un pasado project manager, bueno, y como project manager, bastante organizada y temporal y lo valoro un montón. Entonces el tiempo que tenés, valoralo. Y también aprendé que estar en un low es normal, es parte de la vida y te hace apreciar los buenos momentos de otra manera. Como si siempre estuvieras arriba, tal vez no lo apreciarías tanto. Entonces, son ciclos, la vida son ciclos, va por fases para mí y sobre todo para las mujeres que somos creadoras de vida. Tenemos un poder de creación brutal. Entonces, eso, un mensaje inspirador, un mensaje de seguir moviéndote para adelante, dale, seguir moviéndote para adelante, ánimos y gracias por tenerme acá, por darme un espacio para compartir mi experiencia, esperando que le sirva a otras mujeres o a otras personas también en su propio camino. Gracias, Sandra, por tu tiempo, gracias, Silvia, por haber creado todo esto, gracias a todo el equipo de Poderosas y gracias a las chicas que están escuchando del otro lado. Anímense. Dale para adelante. Eso, además tu energía, Epi, desde el inicio siempre ha sido una energía, o sea, aquí, ¿no?, que se contagia a través de pantallas, en persona ya ni te cuento, ¿no?, pero es una energía brutal y una vez más nos dejas por aquí esta energía, esta experiencia que podemos compartir una vez más contigo y es un placer cruzarnos el camino de nuevo, Epi, y lo dicho, seguimos en contacto en esta comunidad tan bonita. Las vueltas que da la vida nunca se saben, ¿no? Y las personas que se cruzan en el camino nunca se saben a dónde nos van a llevar tampoco. Así que gracias por este ratito, por tu tiempo y por volver a darnos esa entrega que tienes incondicional de la pasión que se nota que pones en todo aquello que haces, ¿no? Así que un placer, Epi, muchísimas gracias. Gracias. Y a todos los oyentes, ya hemos dicho, por aquí dejamos la información de cómo contactar a Epi y los recursos para seguir adelante en este camino de transformación. Muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Nos encantaría leerte y que nos pudieras dejar tu reseña en la plataforma en la que nos estás escuchando. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio y seguimos. Un fuerte abrazo.